bueno. Bien, hoy 20 aniversario de Cromañón, que el boliche en el que 194 personas encontraron la muerte, chicos jóvenes sobre todo, estaba sobrepasado absolutamente en su capacidad. El boliche en Once, donde hoy hay un santuario y hay una serie de actos recordatorios, las víctimas y también los sobrevivientes con Cromañón. Hubo más de 1.600 heridos, con un acto a las 7 de la tarde en Plaza de Mayo. Arranca en realidad la conmemoración a las 11 de la mañana en lo que los familiares llaman el santuario, que es donde sucedieron los hechos, ahí en la República de Cromañón en Once, y terminan también la conmemoración hoy a la noche, el acto central 8:30 de la noche en Cromañón en Once. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El PRO se desintegra de alguna manera, ¿no? Uno ve el nivel de peleas entre el PRO, entre los que fueron los principales figuras del PRO, entre ellos, y además esto marca un progresivo alejamiento de Macri del gobierno nacional también, como una caída en desgracia. Los pocos alfiles que le quedaban a Macri se van yendo con el gobierno nacional o se pelean entre ellos. Lo más ruidoso de todo lo que ocurrió en las últimas horas tuvo que ver con un intercambio entre Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y Horacio Rodríguez Larreta. Recuerden que ellos dos disputaron la interna del PRO para ver cuál de los dos iba a ser candidato a jefe a presidente en las últimas elecciones. Patricia Bullrich quiere ser jefa de gobierno, cargo que ocupó Larreta 2 mandatos. Pero la cuestión es que Patricia Bullrich se metió en la discusión acerca de por qué se están escapando presos las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. En la última fuga de presos fueron nada menos que 17. Esto está golpeando a la gestión de Jorge Macri, y la gestión de Jorge Macri dice, no es mi culpa, el problema es que yo tengo presos en comisaría, pues no los puedo mandar a las cárceles federales porque no me los toma el servicio penitenciario. Patricia Bullrich dice, mentira, el problema es de ustedes que no construyeron una cárcel. A ver, empecemos por Patricia Bullrich. Y esto viene de la última gestión de Larreta, que en el año 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, en vez de poder tener la cárcel que tenía que tener, hoy tiene dispersos por todas las comisarías presos. Eso saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y genera estos problemas. Ella dice es culpa de Larreta. Larreta le contesta por Twitter, le dice, mentirosa, arranca alto. Dice, Marcos Paz es una obra nacional, son ustedes los que tienen que hacer esa obra en la cárcel de Marcos Paz. Llevas un año en el ministerio y no pusieron un solo peso. Había dos opciones, esto lo habíamos charlado el otro día respecto de la cárcel de Devoto, sí, que era, ese terreno de Devoto es nacional, entonces una idea era que se lo transfiriera a la ciudad, que la ciudad hiciera un negocio inmobiliario y con la plata de la venta de ese terreno, que está en una zona ahora muy codiciada de la ciudad, la cárcel de Devoto, con ese dinero construyera una cárcel en la provincia de Buenos Aires, o que la nación pusiera plata para la cárcel de Marcos Paz. Bueno, ninguna de las dos cosas está ocurriendo y se tiran la culpa unos a otros. Esto derivó en una interna feroz. Cadáver político, le dijo, me parece una violencia, le dijo Patricia Bullrich a Larreta. Larreta le dijo, nunca se sabe dónde estás. Fuiste montonera, estuviste con este, con el otro, y hasta hace muy poquito decías que yo iba a ser tu jefe de gabinete si es que llegabas a la presidencia. Ella le dijo corrupto, servil, masista, y le dijo que su gestión en la Ciudad de Buenos Aires había sido horrorosa, lo cual también es bastante novedoso para el PRO, criticando la gestión de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, además, se da con la creciente pelea de Jorge Macri con los libertarios. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras intenta tapar el escándalo de la fuga de presos, anunció que iba a desdoblar las elecciones. Es decir, que el año que viene los porteños vamos a votar 2 veces. Vamos a votar en julio quiénes son los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y los comuneros, y después en octubre quiénes son los diputados nacionales que representan a los votantes de la ciudad. ¿Qué dijo Jorge Macri sobre esto? Yo no me detengo mucho en echarle la culpa a tal o cual, pero sí me hago cargo del problema. Estamos hablando con la ministra Patricia Bullrich, estamos en el camino de una transferencia de parte del servicio penitenciario a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos pertinentes, o sea, eso es una transferencia que viene con la plata para poder afrontarla.
Bien, ahí estaba Macri tratando de, en este caso, bajar ese frente Sí. de conflicto. Ya tiene suficientes con los libertarios. Esta mañana Pilar Ramírez, que es la voz de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, es una legisladora muy cercana a Karina Milei, puso fotos de que la ciudad está muy sucia, reprochándole, hay basura al lado del container, diciendo qué mal que está la ciudad llena de basura. Que Karina Milei hablándole a Jorge Macri directamente. Mientras tanto, Patricia Bullrich tiene una situación bastante más difícil, que es la discusión acerca de por qué Gendarmería autorizó que Nahuel Gallo, que es un gendarme, viajara de vacaciones a Venezuela, siendo que Venezuela viene teniendo una política de que tiene varios extranjeros a los que ha apresado en condiciones de muy pocas garantías respecto de qué los acusan. Y que retiraste tu representación diplomática. Claro, Argentina en una situación en la que tiene relaciones diplomáticas interrumpidas con Venezuela, autoriza este viaje de Nahuel Gallo. ¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre esto? Nahuel Gallo entró con todos los papeles legales, hizo todos los trámites que tenía que hacer en la Gendarmería, todos los trámites que había que hacer en la República Bolivariana, hasta pagando las tasas que había que pagar. Es decir, que su entrada fue total y absolutamente legal. Lo que no fue legal fue la forma en que lo secuestraron en la frontera. Esa es la ilegalidad. Sí, en efecto, la mujer contó que es venezolana, la mujer de Nahuel, que hizo los papeles porque hay que hacer una especie de invitación, de carta de invitación, donde ella decía, mi marido me va a venir a ver, tenemos un hijo en común, va a entrar por un paso fronterizo, porque era una forma más barata de entrar. Lo que no decía ese permiso era que Nahuel es gendarme. Probablemente cuando Nahuel Gallo dice la verdad, que es gendarme, esto dispara la decisión del régimen venezolano de detenerlo y acusarlo realmente sin ningún fundamento y sin dar ninguna cuenta de dónde lo tiene detenido desde el 8 de diciembre, de que forma parte de una red terrorista, de un plan terrorista que le atribuyen a Patricia Bullrich. Bueno, en ese contexto, Gerardo Huerta, el canciller, dijo lo siguiente. Uno puede evaluar lo que hacen los países por sus acciones. Todos los detenidos, sin información, hay detenidos de distintos países, más de 11. O sea que esta es una práctica usual y habitual que utiliza este país de acusar ilegítimamente a personas para tenerlos en su poder como rehenes. De todas formas, vamos a continuar trabajando y esperando poder traer a Nahuel a casa lo antes posible. Así que, de alguna manera, se tiene que terminar esta ilegitimidad. Justamente lo que dice el canciller refuerza la idea de por qué lo dejaste ir. O sea, esto es una decisión que evidentemente, seguramente Patricia Bullrich, que es que Gendarmería depende de ella, no sabía, dificultosamente haya recaído sobre ella la decisión de un gendarme que se va de vacaciones. Que se va de vacaciones, que está asignado en Venezuela, en Mendoza. La cuestión es que el jefe de personal de Gendarmería, bueno, comete una imprudencia, o por lo menos o no consultarlo, o no hay una directiva, porque cuando las fuerzas de seguridad tienen que informar con quién se casan, por cuestiones de contrainteligencia, etcétera, con lo cual no es lo mismo cuando hay cierto margen de la vida privada, cuando formás parte de una fuerza de seguridad, del cual debes informar. Ahí no se bajó la directiva que se tendría que haber bajado respecto de cómo hacen, ¿viste? La embajada norteamericana a sus ciudadanos por el mundo dice alerta, en tal consulado, tal ciudad va a haber protestas, no conviene viajar a tal lugar, etcétera. Bueno, hubo una información que ahí no bajó. El tema sobre el cual Patricia Bullrich no habla, pero sí Victoria Villarruel fue la que puso el dedo en la llaga, la vicepresidenta, por eso la calentura de Patricia Bullrich, cuando dijo yo no hubiese autorizado el viaje de Nahuel a Venezuela. Mientras tanto, hablando de autorizaciones, el que no tuvo autorización en su presupuesto fue Axel Kicillof. Se le cayó la sesión en la legislatura a la provincia de Buenos Aires, en las que debían aprobar, entre otras cuestiones, el presupuesto de la provincia, y esto decía Kicillof. No vamos a permitir, yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires, o como pasó en otras provincias, porque vos fíjate que la lógica y la mecánica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen, que acompañen. Sí, se entreguen. Bueno, yo no voy a entrar en ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo, de sus derechos.
Guillermo Franco después le contestó que si la provincia quiebra, como dijo Kicillof, dijo que va a ser responsabilidad de Kicillof. La provincia de Buenos Aires, la quiebra, en todo caso, si se quiebra, la quiebra el gobierno, porque el gobierno de la provincia, ¿no? El gobernador pretendía que lo autoricen a endeudarse, claro. ¿Cierto? Es exactamente el mismo criterio que han tenido los gobiernos justicialistas, ¿no? Endeudémonos y después que pague el que venga, ¿no? Entonces yo creo que eso no sirve, lo que sirve es hacer ajustes, hacer cortes. Kicillof está preocupado también, y en realidad toda la costa atlántica, por lo que puede pasar este verano con el peso tan sobrevaluado. Hay una nota, hoy les contaba, que publicó el Financial Times, que habla del superpeso, ¿no? Y cómo esto es el principal riesgo. La moneda que más se revaluó en el mundo fue el peso argentino a lo largo de este año. O sea, habrás tenido una inflación de como el 120%, sí. Y el peso frente al dólar se devaluó solo un 18%. O sea, se encareció el dólar solo un 18% cuando tuviste casi 120% de inflación. Eso hace que en dólares Argentina se haya puesto muy cara. Muy cara, sí. De hecho, estamos charlando, ahora vamos a ampliar también, bueno, una señal de preocupación seria en el campo es que algunas de las empresas más grandes del sector anunciaron que no van a poder pagar un pagaré y plantean que lo que les está pasando en general, el contexto, más allá de la responsabilidad de cada compañía, en este caso los grobos, entre otras, tiene que ver con que, bueno, los costos están muy altos en dólares, las retenciones se mantuvieron y lo que les está pasando, además, es que el precio internacional de la soja por una buena cosecha está a la baja. Bueno, la pregunta es qué va a pasar con el comercio exterior, si las importaciones se abaratan, si la economía se recupera el año que viene y vos tenés más estímulos para importar, pero tus exportaciones tienen menos precio, en el caso de la soja, y son menos competitivas, bueno, la demanda de dólares, tanto de los argentinos que se van a vacacionar como del importador, etcétera, puede aumentar mucho, ¿no? Te va a superar, sí, el ingreso de dólares. Esa es la gran pregunta para el año que viene. En un contexto en el cual vamos a ver qué mundo arranca, porque asume Donald Trump en Estados Unidos. La pregunta es si efectivamente va a arrancar con las deportaciones masivas, si efectivamente va a meter aranceles que pueden hacer que el dólar se fortalezca y que eso golpee a las monedas emergentes. ¿Qué mundo viene con Donald Trump? Lo que decía Kicillof es que ese mundo favorece a Elon Musk, pero no a los bonaerenses. A la provincia de Buenos Aires este programa económico no le sirve, como no le sirvió el de los 90, y genera quiebras, desempleo, el turismo interno también, que es parte importante de la estructura productiva de la provincia, principal destino turístico de la Argentina. A la provincia de Buenos Aires el programa de Milei no le sirve, a Elon Musk sí. Hablando de Elon Musk, que va a asumir en un cargo que está bastante inspirado realmente en lo que hizo, lo que hace Federico Sturzenegger, con la idea de sacar regulaciones. Habló Demian Reidel, dio un par de reportajes, empezó como a asomar, que es el jefe de asesores económicos de Javier Milei, que va a estar a cargo de un plan que es muy interesante, que si se dan y que es política industrial. De hecho, en Clarín, cuando lo entrevistan el fin de semana, dicen, pero está hablando de hacer política industrial. La idea es aprovechar que Argentina tiene clima frío en la Patagonia, que tiene capacidades, que tiene el desarrollo de tecnología nuclear muy avanzada, de reactores modulares, para meterse en un negocio que va a ser muy demandado en el mundo que viene, porque el mundo de la inteligencia artificial, que ya está, pero que el mundo de la inteligencia artificial demanda mucha cantidad de energía. Y lo que plantean es cómo usar reactores nucleares chiquititos, modulares. Estos modulares, ¿no? Que en realidad son reactores que servirían para darle energía a una ciudad como Mar del Plata, ponele. Sí. Una cosa así, pero que le puedes ir, como son modulares, le puedes ir sumando. Y la idea es que estos abastezcan la demanda de las empresas de tecnología. Y necesitas mucha energía eléctrica y mucha agua. Y frío. Todo eso lo tenés en el sur. Bueno, lo que planteaba Reidel es, Argentina puede estar frente a una oportunidad, junto con la de Vaca Muerta, todavía más prometedora. Hablaba de esto Reidel. Todos tienen que estar recontracopados con este plan nuclear, porque tenemos la tecnología, que es esta patente. La ingeniería está suficientemente avanzada como para ahora empezar a construir en el sitio de Atucha. No debería llamarlo Atucha 3 porque eso implica como que es la vieja tecnología. Le llamamos Juancito 1 al nuevo reactor, lo que sea. Este nuevo reactor
va a producir 1.2 gigawatts, que es un montón, porque son 4 módulos que vamos a poner, va a ser una prueba, no solamente del concepto que anda, de la modularidad, de todo, y que va a producir energía barata y estable. 7:15 de la mañana, nos quedan 2 días nada más de este año y lo despedimos. Jamiroquai, Virtual Insanity.